22:35 ya en toda la República Argentina. Estás escuchando Soplar y Hacer Botellas por Radio UNLAR 90.9 y a través de www.radiounlar.com.ar, saliendo como siempre para todo el país también online. Recién escuchábamos esta bella canción. Quienes escuchamos muchas radio, identificamos esta canción que está sonando con el programa de un gran periodista. Uno de los tantos periodistas que migró de Radio del Plata a Radio Colonia en este último tiempo, luego de un proceso de precarización y situaciones muy complicadas que tuvo la histórica del Plata. Hace rato queríamos charlar con él, además de conducir un programa llamado Caballero de Día en Radio Colonia actualmente, dirige Revista Contraeditorial, es autor de numerosos libros y entre ellos hoy lo llamamos por teléfono para charlar un poquito sobre su último libro llamado Lo mejor del amor, ¿por qué funciona el kirchnerismo? Él es Roberto Caballero. Valentín Maraga te saluda, Roberto, un gusto. ¿Qué tal, Valentín? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Muchas gracias a vos por atendernos, Roberto. Es un placer hablar con vos y sobre todas las cosas poder charlar sobre un libro que dentro de todo tiene una temática que también oyentes de este programa sabrán que viene bastante acorde. Me interesó muchísimo, es una tapa, por ahí para describirlo estamos en radio, es un poco complicado, pero la tapa es hermosa, es un abrazo de Néstor y Cristina, casi haciendo una simetría con una foto también que hay de Perón y Eva, muy conocida. Y se llama Lo mejor del amor, ¿por qué funciona el kirchnerismo? Roberto, ¿con qué se encuentra el lector en este caso ante este libro? ¿Y cómo surge la idea de hacer un libro en particular sobre por qué funciona el kirchnerismo? Mirá, yo creo que el kirchnerismo es un verdadero fenómeno de la política de los últimos años, ¿no? Digo, algunos se han ocupado en estos últimos años de tratar de analizar el macrismo, y para mí el fenómeno político realmente sigue siendo el kirchnerismo. Pensemos que van 19 años de este siglo XXI, 12 los atravesamos con gobiernos kirchneristas y 4 con el kirchnerismo en el llano, es decir, en el despoder, construyendo con Cristina Fernández de Kirchner una alternativa política que termina derrotando no solamente el macrismo, sino que le imprime la primera gran derrota al neoliberalismo a escala regional después de la ola neoconservadora que asoló y que viene asolando a los distintos países de América Latina. Entonces, me parece que ahí hay algo que es auténtico, me parece que ahí hay algo que generalmente ha sido tomado por la comunicación hegemónica, incluso por la cultura hegemónica, como una impostura, como una falsificación, como algo que no responde a la realidad de las cosas, y sin embargo sigue siendo el kirchnerismo una identidad en la que orbitan elementos esenciales del cambio y la transformación en la democracia de los argentinos, sean kirchneristas o no sean kirchneristas. Digo, de hecho, uno piensa a veces el macrismo en función de que ha logrado galvanizar, si se quiere, al antiperonismo y al antikirchnerismo, ¿no? Pero sigue siendo para mí un fenómeno realmente trascendente, que le ha dado a la democracia del último tiempo en la Argentina la posibilidad de que ciertos conflictos, básicamente los conflictos por lo que uno denomina el patrón de distribución, es decir, cómo se divide la renta nacional, cómo se reparte la renta nacional al interior de las instituciones. Y eso hace que Argentina no sea Chile hoy, digo, ¿no? Argentina ha logrado en las urnas doblegar a un modelo económico, social, político, cultural como el macrismo, que tenía como modelo a Chile, pero en Chile estamos viendo que todo se da en las calles porque no hay canalización vía institucional, y en la Argentina el kirchnerismo no solamente ha propuesto otra cosa, sino que ha logrado otra cosa, y eso hace que, por ejemplo, Alberto Fernández hoy sea el presidente electo de todos los argentinos, ¿no? Pronto comenzaremos a hablar, el kirchnerismo siendo por ahí un movimiento, como dice tu libro, ¿no? Una historia político-sentimental del movimiento que transformó la Argentina del siglo XXI. Ahora con Alberto a la cabeza también hablamos de los kirchnerismos, como también podemos hablar en algún punto de los peronismos. Incluso hay personas que
Pero hay personas que se terminan identificando como peronistas no kirchneristas o kirchneristas no peronistas. Al final Sí, esta frase de que somos todos peronistas, pero todavía no te das cuenta, pareciera bastante cierta. Pero sí. ¿cómo crees que va a ser el kirchnerismo el día de mañana? O digamos, ¿se va a seguir nombrando el kirchnerismo? ¿Será el Mm, cristinismo, el neokirchnerismo, como alguna vez te escuché a vos nombrarlo? sí. Mira, a ver, primero, yo creo que Néstor y Cristina Kirchner tienen una clara identidad, tienen una clara identidad peronista. De hecho, han desarrollado una parte de su carrera dentro del PJ, dentro del Partido Justicialista. De hecho, han sido más orgánicos que otros en muchos momentos de la historia. Yo creo que el kirchnerismo como identidad en realidad es una acción, es un conjunto de decisiones que se tomaron en contra de lo que la política clásica, tradicional, posibilista, marcaban como canon, como norma. Ujú. Entonces hay algo dentro del peronismo que se llama kirchnerismo que desafía los límites, ha desafiado los límites y por eso puso a la democracia argentina a discutir ciertas cosas que hasta ese momento no se discutían. Te puedo hablar de la ley de medios, como te puedo hablar de la ley de identidad de género, o incluso el tema de la deuda, cómo replantearse el tema de la deuda, cómo actuar soberanamente frente a un conflicto como el de los fondos buitres, qué hacer frente a una crisis internacional de capitalismo como era el 2008, si ajustar o practicar políticas anticíclicas que defendieran el bolsillo y la mesa de los argentinos. Digo, hay una serie de cosas que todo el sistema decía, esto no se puede hacer, y el kirchnerismo lo que vino a decir es, no solamente se puede, sino que hay que hacerlo. Si queremos que la democracia no sea una democracia formal, la tenemos que hacer. Pero cuando yo hablo de la identidad kirchnerista, abarco algo más que el peronismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo es una manera que se dieron muchos no peronistas para ser un poco peronistas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. O sea, yo conozco un montón de gente que es kirchnerista y no se define como peronista. Son progresistas, son comunistas, son radicales, son socialistas, son independientes, o no son nada, y son kirchneristas. O hay dentro de ese kirchnerismo también cristinistas, porque también es eso, dentro del kirchnerismo, dentro de todos los kirchnerismos posibles. Yo en el libro marco 5 kirchnerismos, ¿no? Ujú. El patagónico, original, de pura cepa, que nace en Río Gallegos, el nacional, donde Alberto Fernández cumplió un papel clave como Sherpa de esa pareja de Santa de esa pareja patagónica, ese matrimonio patagónico que llega a la capital y que de algún modo se hace fuerte en esos primeros años post-crisis del 2001. El aluvional, que es el que nace con la 125 y se consolida con la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Que ahí apareció un kirchnerista debajo de la baldosa. Ujú. El cristinista, que es ya Cristina sola, sin Néstor, adoptando quizá la agenda más doctrinaria y más ideológica, que tantas convulsiones generó, que tanta irritación provocó en algunos, pero que fue la Cristina que se plantó frente a ciertos poderes fácticos, corporaciones, y que de algún modo siguió el legado de Néstor en ese sentido. Y el neocristinismo, que es el actual, que es la Cristina herbívora, autocrítica, definiendo y nominando a Alberto Fernández como candidato a presidente en el binomio, donde ella ya se revela, ya no como presidenta, ni como expresidenta, ni como senadora, ni como acompañante de su marido, sino que ya ella es la estratega, ¿no? Y me parece que hoy estamos atravesando un momento político diseñado desde la cabeza estratégica de Cristina Fernández de Kirchner, y en ese contexto Alberto Fernández es tan kirchnerista como ella. O sea, uno no puede negar en la historia del kirchnerismo ni a Alberto Fernández, te diría más, ni a Sergio Massa. Obviamente que no representa exactamente lo mismo, porque cada una de esas fases del kirchnerismo se enfrentó con distintas dificultades y en función de eso fueron acuerdos y también peleas, ¿no? Fueron coaliciones que se dieron para algunas peleas y otras que dejaron de serlo, se gritaron o se rompieron cuando esas peleas adquirieron quizá un volumen o una intensidad que no todos estaban dispuestos a soportar, ¿no? Digo, la salida de Massa tiene que ver mucho con eso, la salida de Alberto fue en ese Claro. momento por la 125. Pues es que la foto de tapa del libro es el abrazo de Néstor y Cristina, como bien vos decías, es uno muy parecido al de Viti Perón, pero es el día de una convocatoria de Plaza de Mayo en el medio de la crisis de conflicto de la 125. Sí. Y es una foto emblemática, es una foto, bueno, más allá de muy atractiva, que conmueve, porque también el kirchnerismo tiene una cepa, que algunos lo quieren ver, otros no. Yo soy
partidario de verlo, digamos, pero Cristina sepa, como todo el peronismo, el amor es una categoría política, dice Felipe Solá, ¿no? Y creo que está presente en el kirchnerismo eso fuertemente. Recordemos que esto todo nace con una historia de amor entre los estudiantes universitarios platenses que se conocen en la ciudad de La Plata, convulsionada por las luchas obreras y estudiantiles en la previa a lo que fue el golpe de Estado, el terrorismo de Estado en Argentina, parte de una generación diezmada por ese terrorismo de Estado, ¿no? Y que continúa en el tiempo, que nunca se separan y que llegan a un clímax de esa sociedad política amorosa que es alternar en la presidencia de un país, cosa que no había pasado en toda la historia argentina. Eso lo cuento yo en el libro, digo, qué pasó con la mujer de Irigoyen, qué pasó con la mujer de Mitre, qué pasó con la mujer de Sarmiento, con la compañera, con lo que sea. Tuvieron esa misma, pudieron ser parejas pares, digamos, con sus compañeros o con sus parejas o en su matrimonio, hablando de política, hablando de discusión de poder, no. Y eso hay una larga tradición en el peronismo, es verdad, pero ninguno había sido alternancia en la presidencia. Y eso también hace distintivo el movimiento kirchnerista. Se juega una carta emocional hablando del amor Total. y ha sido siempre asociado, por lo menos en estos años, o por lo menos con el kirchnerismo, se ha asociado mucho al amor, al sentimiento. Hablabas de esto, Roberto, se me venía a la cabeza la imagen de Cristina y Alberto en el cierre de este 27 de octubre, ya en el cierre de las elecciones y saliendo a festejar, cuando a Cristina la interrumpe mirar a una persona que le estaba mostrando su tatuaje de ella y Néstor, y pensando, ese es el amor que nos tenemos, dice Cristina, y pensando en esto que ha generado el peronismo, digamos, a grandes rasgos desde ese lugar, introducir, si se quiere, el amor en la política, y después hablamos de que el amor vence al odio, de que el amor es político, y tenemos un montón de cosas para decir sobre eso. Sí, bueno, lo tenés a Leonardo Fabio diciendo que se hizo peronista porque no podía ser feliz en soledad. Mentira que se pueda ser feliz en soledad, ¿no? Hay muchas definiciones del ideario, de la doctrina, de los referentes del peronismo vinculadas a las emociones, a los sentimientos, a la amistad. Digo, hay una serie de cosas que yo creo que lo han hecho trascendentes, sinceramente. Yo en este libro me tomo el atrevimiento de ser políticamente incorrecto, ¿no? Digo, en general los ensayos están abordados desde teorías o desde enfoques académicos que intentan ser asépticos, ¿no? Donde las emocionalidades están mal vistas, y yo creo, por el contrario, que las emociones son parte del motor de historia, ¿no? Y que en la Argentina el peronismo, el kirchnerismo, el movimiento nacional y popular expresa esos sentimientos, y los liderazgos tienen mucho que ver con la conexión que logran ciertos personajes, porque no son todos, ciertos personajes, con los anhelos, con los sueños, hasta te diría con el desafío cotidiano de encontrar una felicidad, a veces una realidad adversa, ¿no? Me parece a mí que el libro se titula Lo mejor del amor, porque el amor atraviesa toda la historia del kirchnerismo y del peronismo. Yo tengo pasajes en el libro donde hablo del peronismo, fundamentalmente de lo que otro sentimiento ha generado también, ¿no? Que es el odio sobre el cuerpo peronista, ¿no? El odio sobre las persecuciones, las detenciones, las desapariciones, las torturas, las mutilaciones a los cuerpos. El peronismo ha sido un cuerpo político en Argentina muy maltratado, y eso también obedece a otras emociones, en este caso negativas, como puede ser el odio por el otro, el odio por lo que piensa el otro, el odio por lo que representa el otro, ¿no? Eso, el kirchnerismo también ha sido el cuerpo más castigado, y el peronismo particularmente ha sido el cuerpo más castigado, y dentro de eso el kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner la quería presa. Yo cuento ahí muchas de sus batallas y trato de explicar por qué la querían presa a Cristina Kirchner. De hecho, perdón que te interrumpa ahí, Roberto. Sí. Bueno, esta mañana, de hecho, te estuvimos escuchando, yo te estuve escuchando mucho ahí en cuanto al editorial. Hablabas hoy de las prácticas extorsivas de Mauricio Macri, Sí. hablando también de la declaración de Cristóbal López y todas estas cosas que están saliendo a luz, pensando en también en lo que está sucediendo en el caso de Stornelli. Digo, para quién, dependiendo de para quién sea la ley del arrepentido, es de distinta manera, digo, pero el objetivo principal siempre fue meter presa a Cristina. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría metiendo la presa a Cristina? No, bueno, hay algo, primero que Mauricio Macri, como todo representante del Estado, de la oligarquía en la Argentina,
fantasea con la idea de que la supresión del otro le garantiza eternidad, ¿no? Vos lo derrocabas a Perón, lo mandabas al exilio y ya está, se solucionaban todos los problemas de la Argentina. Claro. Desaparecías 30.000 tipos, de los cuales gran mayoría eran peronistas en la década del 70, y ya está, se solucionaban todos los problemas de la Argentina. Y los problemas de la Argentina se solucionan así. Macri, contenido dentro del sistema democrático, institucional y por la movilización también popular, intentó meter la presa. Cristina, como también en ese momento intentaron meterle preso a Perón, con las mismas figuras, traición a la patria, asociación ilícita, jefe de una vida ilícita. A Perón le decían un poco más, ¿no? Que era depravado y que era prácticamente un pedófilo. Digo, eso está en los expedientes judiciales que se abrieron luego del golpe de la fusiladora, que ellos llaman libertadora, ¿no? Y cuando digo ellos hablo del antiperonismo en general, está algo inexplicable, furioso, con lo que tenemos que convivir desgraciadamente aquellos que creemos que la democracia, la república es en realidad una república, una democracia de iguales, ¿no? Bueno, pero hay otros que no quieren convivir con esa idea, nosotros de alguna manera sí. Y lo que ha pasado es que ellos creían que metiendo a preso a Cristina doblegaban no solamente al kirchnerismo, sino al peronismo en general. Y que a partir de ahí se abría un horizonte donde ellos podían avanzar en sus reformas, en sus reformas estructurales, pero básicamente en su ortopedia moral y cultural. O sea, ellos querían que la sociedad argentina dejara de ser kirchnerista, dejara de ser peronista, dejara de pensar en términos nacionales, populares o comunitarios, ¿no? Y estaban enseguecidos con eso, y llegaron con esa impronta. Lo que pasa es que, como todo plan, siempre se enfrenta a unas fuerzas, ¿no? La que hay que derrotar y es la que hay que vencer. Y el amor que ha despertado Cristina en muchísimos sectores, como también el amor al peronismo, a su propia historia, creo que han hecho imposible que Macri pudiese ejecutar su plan con la libertad que pretendía. Se le ha complicado, se complicó lo suficiente, porque Cristina no pudieron hacer lo mismo que Lula. Y te voy a decir algo que hasta ahora no haciendo el libro me di cuenta también, ¿no? Este sentimiento. Cuando a Perón lo van a buscar, el 7 de octubre, pidiendo por su libertad, trabajadores que por primera vez durante su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión se habían considerado vistos, visibilizados, reconocidos, dignificados. Se produce una revuelta, ¿no? Es una especie de revolución sentimental en Argentina, la vida por Perón. Sí. No es una revolución de soviets al estilo de lo que pasó en la Rusia el 17, ¿no? Es una revolución, una manifestación multitudinaria de gente que va a dar crédito de que ese y lealtad, digamos, hacia esa figura que los había dignificado. Es un parteaguas en la historia argentina, ¿no? El 17 de octubre. Está claro, la irrupción de las masas, la irrupción de los trabajadores, es el elemento que permite que después Argentina entre en la modernidad y que la Argentina, el voto universal, que hasta ese momento era un voto falsamente universal, porque las mujeres no votaban, fuera efectivo, que la universidad, que hasta ese momento era pública pero no era gratuita, fuera gratuita, que la gente que no tenía aguinaldos pudiese tenerlo, que las relaciones, que hubiese una justicia laboral. Sí. Antes de Perón, esto quizá muchos no lo saben, pero antes de Perón, los sueldos iban a discutir a la comisaría. Esto que te estoy contando no es mentira, esto es verdad. La década del 30 se llama la década infame, no por cualquier cosa, porque era una década infame, y todo eso rompe el peronismo. Hay un Volviendo libro... a la historia presente, Sí, volviendo a la historia presente, sí. que se da este 27 de octubre, es un 17 de octubre, en las urnas para Cristina Kirchner. La querían presa, bueno, ahora la tienen como vicepresidenta de la Nación. ¿Y eso sabe quién lo hizo? Lo hizo la gente, la votó la gente. La verdad es que si hay algo de lo que se pueden enorgullecer los 3 gobiernos consecutivos de kirchnerismo, es que todas sus políticas, las buenas, las malas, las que salieron bien y las que salieron más o menos, se hicieron con el apoyo y con la voluntad popular. A pesar de por ahí aquellos, periodistas, podríamos decir, en realidad empresarios devenidos en malos analistas políticos, Sí. Pensando en que había un empate técnico y tratando de por ahí, como decía Cintia Ottaviano el otro día en su editorial, tratando de que se instale la idea de que del gusto a poco, decía Cintia, durante en toda esta por ahí en toda esta ferviente emoción que tenemos
de haber ganado y demás. Y ahora esto, que después del escrutinio definitivo veíamos un par de tweets de algunas personas que festejaban de que fueron por unos míseros 8 puntos. Decían, bueno, por ahí instalar esa sensación. Pero más allá de eso, y vos hablabas un poquito sobre el amor, Roberto, y con esto quiero que podamos cerrar preguntándote sobre esto. Vos hablas del amor, del kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo funciona particularmente por un condimento emocional muy importante. La gente la votó a Cristina, como decís. Pero también hay un 40% que en este caso apostó a un gobierno que ha dejado una Argentina devastada. Ni propios ni ajenos lo pueden negar, pero es un 40% que está ahí y piensa desde ese lugar y quizá tiene esa visión del mundo. 4 de cada 10 personas tienen esa visión del mundo. Eh, ¿Qué pensás de la grieta, Roberto? Mira, yo creo que la grieta en realidad siempre existió. Lo que pasa es que el macrismo ha utilizado la grieta de un modo activo, militante, ha galvanizado a la derecha y al antiperonismo en la Argentina. El macrismo es una enorme novedad, yo eso lo voy a reconocer, es una enorme novedad, y es que la derecha más recalcitrante decide finalmente articularse y disputar dentro de los márgenes del sistema, ¿no? Antes lo hacían a través de golpes de mercado, o lo hacían a través de golpes militares, o generaban desestabilizaciones que eran aprovechadas, o incluso eran capaces de penetrar dentro de los movimientos populares y tratar de aplicar sus políticas, como ocurrió con Carlos Menem. Claro. El macrismo viene a sacarse la careta. El macrismo es una derecha que saca la careta y asume la responsabilidad histórica de aglutinar a todos aquellos que tienen un pensamiento de derecha, que en Argentina existe. O sea, la Argentina no es que el 100% de los argentinos pensamos que San Martín era un revolucionario latinoamericano de la talla mayor que Bolívar y que pretendía crear los Estados Unidos de América del Sur. No, hay algunos que creen que San Martín era un general que en realidad cumplía tareas militares y que su patriotismo era un patriotismo rentado, qué sé yo, o que en algún momento se le chifló el moño a San Martín y pasó a tener veleidades de libertador, cuando en realidad desde desde Buenos Aires, digamos, ¿no? Desde el triunvirato le decían que tenía que hacer otra cosa. Digo, la historia enseña mucho sobre la derecha en la Argentina. La derecha en la Argentina, imagínate que Perón en el año 73 obtiene el 62% de los votos. Pero Perón, que aparte volvía y era Mick Jagger, era todo lo bueno que podías imaginarte, tenía el apoyo de todo el mundo, saca el 62% de los votos. Es decir, que ni siquiera en ese momento, la Argentina fue unánime, ¿no? Había un 38% que votó en contra de Perón. Si vos sumás los votos, por ejemplo, ya te llevo al año 2003 ahora, más los votos de López Murphy con Menem, te va de arriba del 40% de los votos. Y veníamos de 2 años después de la crisis del 2001, con 37 muertos en las calles. Entonces digo, hay un componente de derecha y siempre orbitan esos números, 30, 35, 40. Hay algo fluctuante ahí, pero en líneas generales ese 40% de gente que cree que Argentina debiera ser una provincia de los Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos, que cree que la moneda tendría que ser el dólar, que cree que el peronismo vino a darle derechos a los que no se los merecían, que creen que todos los peronistas son chorros. Eso existe desde siempre en cuanto a derecha, y existe mucho más a partir de 1945 a la fecha. Pero en el fondo no dejan de ser, en muchos casos, no todos, hay un grupo que lo hace de modo muy consciente y porque no solamente piensa eso, sino que defiende sus intereses muy puntuales y lo de derecha. Entonces tenés otros que a veces pueden llegar a votar otras alternativas, es un porcentaje mínimo, pero pueden votar otras alternativas, porque en realidad tienen la cabeza colonizada. Entonces, porque tienen 3 macetas en la casa, son terratenientes. Sí. Y eso también existe, y uno sobre todo en los centros urbanos. El país federal de que habla Alberto Fernández es a lo que aspiramos, y realmente sería muy importante para el desarrollo de la Argentina. Pero los grandes centros urbanos no piensan en el país federal. Los grandes centros urbanos creen en función de que tienen una calidad de vida que se asemeja en muchos casos. No sé, la capital federal tiene un ingreso per cápita que puede ser una ciudad escandinava. Claro. Entonces eso da una cabeza puntual.
Es decir, todo lo que está visto por fuera de la ciudad, incluso sus propios conurbanos, están vistos como el malón. Y eso es terrible, porque habla de una Argentina de la grieta real, pero no es la grieta, desde la zanja de Alsina para acá vivimos Sí. con esta divisoria, ¿no? Y creo que el que logre suturar, el que logre tender puentes sobre eso, el que logre una hegemonía que sea productiva para el país, digo, va a pasar a la historia, como pasaron Perón y Evita, como Néstor, como Cristina, va a pasar a la historia, que son proyectos que han tenido un profundo sentido nacional, ya no con las categorías clásicas europeas de derecha o izquierda, ¿no? Sino de lo nacional y lo antinacional, lo que contribuye al bienestar del conjunto de los argentinos y de las argentinas, o de lo que conspira contra ese bienestar, ¿no? Digo, entramos ahora por el kirchnerismo que se viene ahora, yo lo que en el libro es el kirchnerismo nacional, que es el kirchnerismo del año 2003 al 2007, aproximadamente, hasta la 125, es un kirchnerismo gregario, es un kirchnerismo que convoca al empresariado, que puede llegar a establecer algún tipo de conversación incluso con los grupos nacionales empresarios, con los grupos nacionales también del agro, que tiene una postura dialoguista, hasta que llegue a la 125, ¿no? Eso pasó antes, habrá que ver cómo se da ahora, habrá que ver también esta fortaleza y esta representación que adquieren los sectores rurales con Macri, cómo se comportan en los desafíos que vienen, ¿no? En el desafío que enfrentamos a futuro. Vienen tiempos inquietantes, ¿no? Muy interesantes. Vienen tiempos inquietantes y tendremos un montón de oportunidades para charlar sobre esto. Hay que ver cómo se perfila, luego el macrismo como oposición. Hay que ver cómo gobierna Alberto Fernández y cuál es el laburo que vamos a tener nosotros desde esta. Y me gusta mucho el nombre de esta revista que dirigís también ahí con Cirelli. Contraeditorial. Contraeditorial, desde las contraeditoriales cómo vamos a laburar, ¿no? Roberto Caballero, Lo mejor del amor, ¿por qué funciona el kirchnerismo? Cuenta una historia político-sentimental del movimiento que transformó la Argentina del siglo XXI. Es el kirchnerismo y es de editorial sudamericana, lo pueden encontrar en todas las librerías y por supuesto, bueno, nuestros oyentes, Roberto, tienen como por ahí un código, nosotros mandamos unos mensajes, sabemos dónde conseguirlos y los hablamos, así que ellos ya saben. Te agradecemos un montón por la comunicación, Roberto. No, gracias a vos por el llamado y bueno, y ojalá que muchos encuentren en el libro la posibilidad de revisitar la historia reciente y el protagonismo que tuvo el kirchnerismo en esta historia reciente, que la sigue teniendo en la actualidad, desde otra perspectiva. Yo la verdad es que ahí trato he tratado de entrar a ese libro con todas las dudas y con todas las certezas que tenía alrededor del kirchnerismo. Bueno, el resultado es este libro que espero que disfruten, que espero que por momentos se peleen, que en otros momentos digan qué bueno que está, y que yo espero que sirva para el debate en la sobremesa, en el club, en el centro cultural, en la fábrica, en donde sea, para seguir pensando lo que somos, qué es lo que queremos y seguir profundizando la democracia de todos los argentinos. Así que gracias por el llamado. Gracias a vos, Roberto, y seguramente, como te dije, podremos hablar en muchas otras oportunidades. Lo escuchamos mañana en Caballero de Día a las 9 de la mañana por Radio Colonia, Roberto, y nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a toda la audiencia también.